Amantísimo Padre Celestial, Dios, gracias por esta mañana maravillosa que nos das, esta oportunidad de poder estar reunidos para escuchar, Dios, para adorarte, escuchar tu palabra, Dios, para cantar, para en coinonía, Dios, compartir con nuestros hermanos. Padre, te pido que tú permitas que tu palabra transforme nuestras vidas, que tú permitas, Dios, que podamos cambiar algunas de las cosas que quizás estamos haciendo, para que así, Dios, podamos honrarte y glorificarte a ti y depender, Dios, plenamente de ti en cada una de las circunstancias en las que podamos estar. Bendícenos, Señor, guárdanos y permite, Dios, que aquellos que hoy no están con nosotros, Padre, de alguna manera también, Dios, puedan ser bendecidos donde estén. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy yo quiero que tratemos un tema basado en el libro de los Salmos. Vamos a estar hablando del Salmo 73. Y si bien este solamente será el primer sermón, hay una secuencia de 4 sermones respecto a este capítulo del Salmo 73. Pero hoy solamente trataremos la introducción. El tema que le hemos puesto a este sermón es cerca de Dios. Vamos a leer el Salmo 73, Salmo de Asaf. El fin de los malos en contraste con el de los justos. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, tan como el pastor. Se desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos son los impíos, y siempre desahogados, han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugar resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es el bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus bondades. Amén. El Salmo 73 nos introduce en una experiencia profundamente humana, la lucha interna entre lo que vemos en el mundo y lo que sabemos acerca de Dios. Este salmo fue escrito por Asaf, un líder espiritual y músico en el tiempo de David. Refleja un conflicto al ver cómo los impíos prosperan mientras los justos enfrentan dificultades. Este dilema
aunque escrito ya hace miles de años, sigue siendo relevante hoy en día. ¿Quién no se ha sentido tentado a cuestionar la bondad y la justicia de Dios cuando las circunstancias parecen contradecir a nuestras expectativas? Vivimos en un mundo lleno de desigualdad, donde a menudo parece que los que actúan con egoísmo o injusticia son los que obtienen éxitos, mientras que aquellos que buscan caminar en integridad enfrentan constantes desafíos. Las redes sociales, por ejemplo, las noticias y nuestras propias experiencias también diarias amplifican esta percepción del mundo. Vemos personas que parecen tenerlo todo, personas que tienen dinero, tienen poder, tienen influencia, e incluso, al menos se muestran como que tienen fidelidad. Mientras muchos fieles, muchos hermanos luchan con problemas económicos, problemas familiares o de salud. Y esto puede llevarnos a nosotros a preguntarnos, ¿realmente vale la pena ser fiel a Dios? Imagínese a un joven cristiano que trabaja duramente en su empleo y él también siendo honesto, responsable, siendo una persona dedicada a su trabajo. Sin embargo, ve como compañeros que mienten. Sin embargo, ve como compañeros que mienten o personas que manipulan a otros logran ascensos y recompensas mucho más rápidas que él. Y él podría preguntarse, ¿de qué sirve mi integridad si los demás parecen avanzar más rápido y ellos ignoran esas normas? Mi hermano Asaf también enfrentó este tipo de lucha. Llegó al borde del desaliento. Pero hubo algo que cambió cuando él entró en el santuario de Dios. Allí entendió una verdad muy profunda. Las apariencias engañan. Y al final, los caminos de los impíos llevan a la destrucción, mientras que los que confían en el Señor experimentan el verdadero bien. El Salmo 73 no solo nos invita, mi hermano, a reflexionar sobre nuestras luchas personales, sino también a examinar dónde estamos poniendo nuestra confianza. Nos desafía a mirar más allá de lo temporal y a centrar nuestra vida en Dios. ¿Quién es? Él es nuestra porción eterna y Él es nuestro refugio. Este salmo, mi hermano, es un recordatorio de que aunque enfrentamos pruebas y veamos injusticias a nuestro alrededor, mi hermano, Dios sigue siendo fiel. Y su plan para nosotros es infinitamente mejor que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Hoy vamos a explorar juntos 3 grandes enseñanzas del Salmo 73 y le vamos a llamar cómo enfrentar. Digamos que los 3 próximos sermones serán cómo enfrentar. La primera es, o cómo más bien. La primera es cómo enfrentar las dudas y los sentimientos de envidia al mirar al mundo. Al final, mi hermano, mi oración es que este pasaje nos motive a permanecer firmes en nuestra fe, a acercarnos a Dios y a confiar plenamente en su plan. El segundo punto es cómo encontrar consuelo y claridad en la presencia de Dios. Y por último, cómo vivir una vida centrada en Dios, reconociendo que Él es nuestra mayor satisfacción y fortaleza. Hoy Dios nos llama a fijar, mi hermano, nuestros ojos, no en lo que es temporal, sino en lo que es eterno. Dios nos invita a renovar nuestra confianza en Él y será Él nuestra roca y nuestra porción para siempre. Vamos con el primer punto, que es cómo enfrentar las dudas y los sentimientos de envidia al mirar al mundo. El Salmo 73 nos muestra que los sentimientos de envidia y las dudas espirituales son luchas reales, son luchas profundas, pero también que son oportunidades para experimentar una transformación en nuestra relación con Dios. Este autor describe un momento de crisis en su fe cuando permitió que las apariencias de la prosperidad de los impíos dominaran sus pensamientos. Él dice en el verso 2, por poco se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos.
Y esta es una confesión poderosa, porque refleja lo que muchos de nosotros enfrentamos en la vida diaria. Vivimos en un mundo que constantemente exalta el éxito material, el poder y la comodidad como indicadores de una vida plena. Pero, ¿qué hacemos cuando como creyentes enfrentamos pruebas y dificultades mientras los que no buscan a Dios parecen prosperar? ¿Qué nosotros hacemos? ¿Cómo enfrentamos el dolor de las dudas y el aguijón de la envidia? Vamos a tratar este tema en 3 puntos particulares. Y el primero es que tenemos que reconocer nuestras emociones. Y hay un peligro, ¿verdad?, en lo que es la envidia no confesada. El primer paso para enfrentar la envidia y las dudas es ser honesto. Y es ser honesto acerca de nuestras emociones. Asaf nos muestra que estas luchas no deben esconderse, sino traerse ante Dios con sinceridad. Él declara: envidié a los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, en el versículo 3. La envidia comienza como un pensamiento pequeño, pero si no la enfrentamos, puede crecer hasta distorsionar nuestra visión espiritual. Nos hace creer que lo que otros tienen es lo que necesitamos para ser felices. Y al mismo tiempo siembra una sensación de injusticia. La envidia puede alejarnos de Dios porque nos lleva a centrar nuestra atención en lo que otros poseen, en lugar de en lo que Dios nos ha dado. Este reconocimiento, mi hermano, es clave porque nos permite identificar el verdadero problema. No es solo lo que vemos en el mundo, sino cómo interpretamos lo que vemos. Nuestra envidia a menudo es el resultado de una visión limitada que no considera el plan eterno de Dios. Imagine a un joven cristiano nuevamente que después de años de estudio, de esforzarse, no consigue el éxito profesional. Ese éxito que normalmente nos inculcan en la universidad, de que nosotros vamos a llegar cuando estudiamos. Mientras tanto, este hermano ve como amigos que no honran a Dios logran ascensos, compran casas, viajan por el mundo. ¿Qué comienza a preguntarse este hermano? ¿De qué sirve ser fiel si otros que no buscan a Dios tienen más de lo que yo tengo? Este tipo de pensamiento puede generar frustración y una sensación de que Dios no está siendo justo. Reconocer estos sentimientos no es un fracaso espiritual, sino un paso necesario hacia la sanidad. Dios no rechaza nuestras dudas ni nuestra envidia. Al contrario, nos invita a traer nuestras luchas a su presencia. Amén. Segundo paso es confrontar las apariencias y viendo esta cosa desde la perspectiva eterna de Dios. Uno de los errores más comunes que cometemos es interpretar la vida basándonos en lo que vemos externamente. Asaf describe cómo los impíos parecen prosperar. No tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No sufren penalidades humanas ni son azotados como los demás, en el versículo 4 al 5. Sin embargo, esta es una percepción superficial. Cuando Asaf entra en el santuario de Dios, finalmente comprende la verdad. Ciertamente, los has puesto en deslizadero, los arrojas a destrucción, versículo 18. Dios le muestra que la prosperidad de los impíos es temporal y es frágil. Sus riquezas, su poder y su éxito no tienen valor eterno. Este es un recordatorio para nosotros. Lo que el mundo valora como éxito no necesariamente refleja la bendición de Dios. Más aún, la prosperidad sin Dios no es una ventaja, sino una trampa. Pensemos en personas influyentes, de esas que vemos en las redes sociales, celebridades, de esos artistas o empresarios, que ellos parecen tenerlo todo. Tienen dinero, tienen fama, tienen libertad para hacer lo que ellos quieran. Sin embargo, detrás de estas imágenes que aparentan ser perfectas, muchas de estas personas enfrentan un vacío, tienen ansiedad y conflictos internos.
La aparente prosperidad puede ser un espejismo que oculta una vida sin propósito eterno, pero esa no es la vida que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando nos enfocamos solo en las apariencias, olvidamos que Dios tiene una perspectiva eterna. Él no mide la vida según el éxito material, sino según su propósito para cada uno de nosotros. Entrar en el santuario de Dios, como lo hizo Asaf, significa buscar la presencia de Dios y su palabra para entender la realidad desde la perspectiva de Dios. En tercer lugar, tenemos que renovar nuestra mente en la verdad de Dios. Finalmente enfrentamos las dudas y la envidia renovando nuestra mente en la verdad de Dios. Esto implica recordar quién es Dios, también recordar su carácter, recordar sus promesas. Asaf declara, aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. La clave para superar la envidia no está en cambiar nuestras circunstancias, sino en cambiar nuestro enfoque. Cuando hacemos de Dios nuestra porción, nuestras almas encuentran satisfacción en Él. Y eso independientemente de lo que otros posean. La verdad de Dios también nos ayuda a combatir el descontento. Cuando recordamos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según Efesios 1:3, encontramos gozo en lo que ya tenemos nosotros en Cristo. Superar las dudas y la envidia es un proceso que comienza con reconocer nuestras luchas, confrontar las apariencias con la perspectiva de Dios y renovar nuestra mente con su verdad. Esto nos permite vivir con confianza, sabiendo que Dios es justo y que sus caminos son perfectos, incluso cuando no lo entendemos por completo. La invitación de Dios para nosotros es esta: no permitamos que el brillo del mundo apague la luz de su presencia. Como Asaf, entremos en el santuario de Dios, escuchemos su verdad y proclamemos con confianza: el acercarme a Dios es el bien. Al final, lo que verdaderamente importa no es lo que otros tienen, sino que nosotros tengamos a Dios, quien es nuestra porción eterna. Segundo punto de este sermón es cómo encontrar consuelo y claridad en la presencia de Dios. El Salmo 73 nos enseña que la clave para enfrentar nuestras luchas internas, como las dudas, la envidia y la confusión, está en buscar y permanecer en la presencia de Dios. Asaf vivió una experiencia transformadora cuando decidió dejar de lado su perspectiva terrenal y entrar en el santuario de Dios. Él confiesa en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. La presencia de Dios no solo lo consoló, sino que también le dio claridad y una nueva perspectiva sobre su situación. De la misma manera, en nuestras luchas, la presencia de Dios es el lugar donde nuestras emociones se calman, nuestras dudas se disipan y nuestras prioridades se alinean con su verdad. Vamos a explorar cómo podemos encontrar consuelo y claridad en su presencia. Bueno, encontramos consuelo y claridad en la presencia de Dios reconociendo que necesitamos su presencia. El primer paso para encontrar consuelo y claridad en Dios es reconocer que no podemos resolver nuestras luchas por nuestra cuenta. Muchas veces cuando enfrentamos confusión o dolor, intentamos buscar soluciones en nuestras propias fuerzas. Nos distraemos con actividades, buscamos consuelo en las cosas materiales o incluso tratamos de ignorar el problema. Sin embargo, estas soluciones son temporales y nunca llegan a la raíz del conflicto interno. Asaf llegó a un punto de frustración profunda antes de darse cuenta de que necesitaba acercarse a Dios.
Él describe cómo su alma estaba llena de amargura y su corazón dolido, versículo 21. Y este reconocimiento, mi hermano, fue clave porque lo llevó a buscar respuestas en el único lugar donde podía encontrarlas. ¿Dónde era? En la presencia de Dios. Imagine, mi hermano, una persona que enfrenta ansiedad debido a problemas económicos o incertidumbre sobre el futuro. En lugar de buscar soluciones exclusivamente externas, como por ejemplo, trabajar más horas o hacer horas extra, como a veces le llamamos aquí, o quizá buscar otro trabajo, o quizá la persona diga, yo voy a gastar menos, pero si en vez de eso decide dedicar tiempo a orar, leer la palabra y buscar a Dios, este acto de dependencia espiritual no solo le brinda paz, sino que también le da claridad para enfrentar los desafíos. Y yo sé que este punto hay que ser un tanto cuidadoso. Muchas veces pensamos que con tener más trabajo, ganar más, vamos a resolver nuestros problemas financieros. Y nuestros problemas financieros no se resuelven con más dinero, se resuelven con una organización. Ciertamente muchas veces necesitamos quizá un poquito más de entrada, pero en la mayoría de los casos es organización. Ahora, ¿cómo podemos encontrar consuelo y claridad en la presencia de Dios? Entrando en el santuario de Dios, entendiendo la importancia de buscar a Dios intencionalmente. Asaf dice que su entendimiento cambió cuando entró en el santuario de Dios. Y esto no solo se refiere, mi hermano, al templo físico, sino al acto de buscar la presencia de Dios con un corazón dispuesto. En términos prácticos, esto significa apartar tiempo y espacio para acercarnos a Dios a través de la oración, la adoración y la meditación en su palabra. En el santuario, Asaf no solo encontró consuelo, sino también claridad. Al entrar en la presencia de Dios, su enfoque cambió de las circunstancias terrenales a la realidad eterna. Allí, Asaf entendió que la prosperidad de los impíos era temporal y que la verdadera recompensa está en caminar con Dios. Hay algunas prácticas que quizás nos pueden ayudar a tener esa perspectiva, y una es abrir nuestro corazón, tal como lo hizo Asaf, reconociendo nuestras emociones y pidiéndole a Dios dirección en todo lo que nosotros vayamos a ver. También la música, escuchando himnos que exaltan a Dios, pueden cambiar nuestro enfoque de los problemas a su grandeza. Leer la Biblia nos recuerda que quién es Dios y cómo su verdad se aplica a nuestra vida. Y a veces la presencia de Dios también se experimenta cuando nosotros nos reunimos con otros hermanos para orar y para compartir nuestra fe. Cómo encontrar consuelo y claridad en la presencia de Dios también es encontrando consuelo en la fidelidad de Dios. Cuando entramos en la presencia de Dios encontramos consuelo al recordar su fidelidad. La presencia de Dios no siempre elimina inmediatamente nuestras dificultades, pero sí transforma cómo las enfrentamos. Asaf declara en el versículo 26, aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. El consuelo viene de saber que aunque nuestra fuerza física y emocionales sean limitadas, mi hermano, Dios nunca nos abandona. Él es nuestra porción. Es decir, nuestro tesoro más grande, nuestra fuente inagotable de esperanza y paz, es Dios. Este consuelo no depende de nuestras circunstancias, sino de quién es Dios. Dios es fiel, amoroso, y Dios es soberano, mi hermano. Piensa en alguien que enfrenta una temporada de desempleo. Es difícil, ¿verdad? Y puede ser una etapa de incertidumbre y miedo. Pero al buscar a Dios en oración y depender de su promesa de provisión, encuentra paz y fuerza para seguir
adelante, aun cuando las circunstancias externas no cambian de inmediato, la seguridad de que Dios está con él lo sostiene. Y yo creo que el pastor ha dicho en varias ocasiones, algunas situaciones que él ha pasado así. ¿Cómo podemos encontrar consuelo y claridad en la presencia de Dios? Obteniendo claridad en la presencia de Dios. Valga la redundancia. En el Salmo 73, también Asaf nos enseña que la presencia de Dios no solo trae consuelo, sino también claridad. Cuando Asaf entró en el santuario, su perspectiva cambió. Entendió que la prosperidad de los impíos era pasajera y que su verdadero bienestar no dependía de las cosas temporales, sino de su relación con Dios. En la presencia de Dios nuestras prioridades se reajustan. Las cosas que antes nos parecían importantes pierden su peso y lo eterno toma un lugar central. Esto nos ayuda a tomar decisiones con sabiduría, confiando en que Dios es quien dirige nuestros pasos. Un creyente que enfrenta tentación de tomar un atajo deshonesto para lograr éxito financiero puede, al buscar a Dios, ser recordado de que su integridad es más importante que cualquier ganancia temporal. Era, digamos que parte de lo que estamos hablando esta mañana, ejercitar nuestra conciencia con el Evangelio, ¿verdad? La claridad que Dios da lo fortalece para actuar conforme a sus principios en lugar de ceder a la presión del mundo. En quinto lugar, ¿cómo podemos encontrar consuelo y claridad en la presencia de Dios? Viviendo una vida renovada en su presencia. El consuelo y la claridad que encontramos en Dios no son experiencias momentáneas, son el fundamento para vivir una vida renovada. Cuando Asaf declara, el acercarme a Dios es el bien, y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza, en el versículo 28, nos muestra que la presencia de Dios no solo transforma cómo enfrentamos nuestras luchas, sino que también nos da una dirección clara para el futuro. Confiar plenamente en Él y vivir para glorificar su nombre. Encontrar consuelo y claridad en la presencia de Dios es un proceso que requiere humildad, intencionalidad y también fe. Y más en un mundo lleno de incertidumbre y confusión. Su presencia es el refugio donde nuestras almas encuentran descanso y nuestra mente encuentra respuestas. Al acercarnos a Dios, aprendemos a ver nuestras circunstancias con sus ojos, recordando que Él es nuestra fortaleza y nuestra porción eterna. El desafío, mi hermano, para nosotros es este. ¿Estamos nosotros buscando la presencia de Dios en medio de nuestras luchas o estamos tratando de resolverlas con nuestras propias fuerzas? Dios nos invita a entrar en su santuario, a descansar en su fidelidad y a confiar en que Él tiene el control. Vivamos cada día con la certeza de que cuando nos acerquemos a Él, encontramos todo lo que realmente nosotros necesitamos. Es así que tenemos que vivir. Por último, ¿cómo vivir una vida centrada en Dios, reconociendo que Él es nuestra mayor satisfacción y fortaleza? El Salmo 73 nos lleva a una de las verdades más profundas y transformadoras de la fe cristiana. Dios mismo es nuestra mayor satisfacción y fortaleza. Asaf, después de experimentar dudas y envidia, llega a esta revelación. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Versículo 25. Estas palabras muestran el corazón de una vida centrada en Dios. Cuando reconocemos que Él es nuestro mayor tesoro, nuestra fuente de gozo y nuestra fortaleza en toda circunstancia, nuestra perspectiva del mundo cambia y nuestras vidas se alinean con su propósito eterno. Veamos cómo podemos vivir una vida centrada en Dios y experimentar la satisfacción y fortaleza que solamente Dios puede dar. En primer lugar, reconociendo a Dios como nuestra mayor satisfacción.
El mundo constantemente nos empuja a buscar satisfacción en las cosas materiales. Estamos bombardeados, ¿verdad? En las redes sociales, la televisión, las relaciones humanas o los logros personales. Sin embargo, estas cosas, aunque pueden ofrecer placer temporal, no tienen la capacidad de llenar el vacío de nuestras almas. Asaf declara que fuera de Dios no hay nada que realmente desee. Esta declaración es contracultural, porque pone a Dios en el centro de nuestra satisfacción. Ahora, ¿qué significa que Dios sea nuestra satisfacción? Significa que encontramos en Él todo lo que necesitamos para nuestra alma. Encontramos en Él amor, propósito, encontramos paz, encontramos gozo. Es un reconocimiento que las cosas temporales nunca van a poder sustituir. La plenitud que viene de una relación íntima con nuestro Creador. Pensemos en alguien que después de años de perseguir éxito profesional y acumular bienes materiales, se da cuenta de que todavía siente un vacío en su corazón. Eso yo creo que lo hemos visto mucho. Gente que hasta se han suicidado, ¿verdad? Tienen todo, sin embargo hasta se suicidan. Sin embargo, hay otros que están en esas mismas situaciones, pero cuando buscan a Dios, descubren paz y descubren un propósito que no ha dependido de sus logros, sino de saber que Él es amado por Dios. Debemos dedicar tiempo diario a adorar a Dios por quien Él es y no solo por lo que Dios hace. Tenemos que agradecer a Dios por su provisión y por las bendiciones espirituales que ya tenemos en Cristo. Tenemos que pasar tiempo en oración y lectura bíblica, no como una obligación, sino como un deleite en la presencia de Dios. En segundo lugar, ¿cómo podemos vivir una vida centrada en Dios? Es viviendo en dependencia de su fortaleza. Asaf también reconoce que aunque su carne y su corazón desfallezcan, Dios es la fortaleza de su corazón. Versículo 26. Y esta es una verdad poderosa. Nuestra fortaleza, mi hermano, no proviene de nuestras habilidades, o quizá de nuestros recursos, o quizá de nuestras circunstancias, sino que nuestra fortaleza proviene del mismo Dios. ¿Qué implica vivir entonces en dependencia de su fortaleza? Implica confiar en Dios no solo en los momentos difíciles, sino en cada aspecto de nuestra vida. Muchas veces tratamos de enfrentar los desafíos con nuestras propias fuerzas, solo para encontrarnos agotados y frustrados. Cuando vivimos dependiendo de la fortaleza de Dios, encontramos la capacidad de perseverar, incluso en medio de las pruebas aparentemente imposibles. También el hacer de la oración un hábito diario nos puede ayudar en estas cosas. El presentar delante de Dios nuestras cargas y confiando en que Dios nos va a sostener. Una práctica buena también es recordar versículos como Isaías 40:31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas para fortalecer nuestra fe. Reflexionar cómo Dios nos ha sostenido en el pasado y usar esos recuerdos como anclas de una esperanza. Eso nos ayudará a centrarnos ahí. En tercer lugar, tenemos que alinear nuestras prioridades con Dios. Vivir una vida centrada en Dios también significa reordenar nuestras prioridades para reflejar su lugar en nuestra vida. Cuando Dios es nuestra mayor satisfacción, nuestras decisiones, relaciones y también las metas comienzan a reflejar ese enfoque. Ya no vivimos para cumplir nuestros deseos egoístas o para agradar al mundo, sino para glorificar a Dios en todo lo que hacemos.
Por ejemplo, un empresario que ha puesto a Dios en el centro de su vida, esta persona prioriza la ética y la integridad por encima de las ganancias financieras. Y esta persona reconoce que su éxito no proviene solo de sus habilidades, sino de la provisión de Dios, y busca honrarlo en cómo dirige su negocio. Esto es poner en práctica, ¿verdad?, el Evangelio. ¿Cómo podemos nosotros alinear nuestras prioridades con las prioridades de Dios? Bueno, dedicar, digamos que los primeros momentos del día a estar con Dios, unos minutos, mostrando que Él es nuestra prioridad más alta. Cultivar amistades y conexiones que nos animen en nuestra fe y nos acerquen más a Cristo. A veces vivimos toda nuestra vida cerca de personas que es una lucha que nosotros llevamos todos los días para poder centrarnos quizá en Dios. Dicen por ahí, hay un adagio que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Tenemos que cultivar este tipo de amistades que nos conecten con Cristo. Preguntarnos cómo cada decisión o acción refleja nuestra fe en Dios y nuestra confianza en su plan eterno. En cuarto lugar, ¿cómo podemos vivir una vida centrada en Dios manteniendo una perspectiva eterna? Y esto es importante. Vivir una vida centrada en Dios requiere mantener una perspectiva eterna. Asaf entiende que cuando él entra en el santuario de Dios, que todo lo terrenal es temporal. Esta revelación lo libera de la envidia. Esta revelación libera a Asaf de la confusión y lo lleva a enfocarse en lo que realmente importa, su relación con Dios y su destino eterno. Ahora, ¿por qué es importante una perspectiva eterna? Bueno, porque nos ayuda a enfrentar las pruebas y desafíos con esperanza, sabiendo que nuestra vida no se limita a este mundo. Aquí somos pasajeros. Cuando sabemos que nuestras recompensas están en el cielo y que Dios está con nosotros ahora y para siempre, podemos vivir con gozo y confianza, incluso en medio de la adversidad. Vivir una vida centrada en Dios es reconocer que Él es nuestra mayor satisfacción y Él es nuestra fortaleza. Es una vida que se deleita en su presencia, que depende de su poder y que refleja su gloria en cada aspecto. Como Asaf, podemos declarar con confianza, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar tus obras. Mi hermano, ¿está Dios verdaderamente en el centro de tu vida? ¿Lo buscas como tu mayor tesoro y tu fuente de fortaleza? Dios te invita a rendirle todo, a confiar plenamente en su plan y a vivir con la certeza de que Él tiene todo lo que necesitas. Mi hermano, deja que esta verdad transforme tu vida hoy y proclama con fe que nada en este mundo puede compararse con el gozo y la fortaleza que encuentras en su presencia. El Salmo 73 nos lleva a una verdad poderosa. La vida plena, vida con propósito y satisfacción solamente se puede encontrar en Dios. Asaf nos muestra que nuestras dudas, nuestras luchas y nuestras confusiones son parte de nuestro caminar, pero no tienen la última palabra. Dios mismo nos invita a acercarnos a Él, no solo para consolarnos, sino también para transformarnos. Él es nuestra mayor satisfacción y fortaleza. Él es el único que puede llenar el vacío de nuestras almas y sostenernos en cualquier circunstancia. Mi hermano, ¿está Dios en el centro de tu vida? ¿Lo buscas como tu mayor tesoro o permites que las cosas temporales ocupen ese lugar? ¿Dependes tú, mi hermano, de su fortaleza cuando enfrentas pruebas o te apoyas en tus propias fuerzas? ¿Vives con una perspectiva eterna, alineando tus prioridades con el propósito de Dios? Es tiempo de actuar.
No te conformes con una fe superficial o con buscar a Dios solo en momentos de necesidad. Él quiere ser el centro de tu vida todos los días. Dios quiere darte una satisfacción que el mundo no puede ofrecer y una fortaleza que no se agota. Mi hermano, hoy toma la decisión de acercarte a Dios con todo tu corazón. Déjalo transformar tu manera de pensar. Déjalo transformar tu manera de vivir y enfrentar los desafíos. Ríndele tus cargas a Dios. Ríndele tus dudas y tus deseos y deja que la presencia de Dios te llene de paz y gozo y también claridad. Mi hermano, el reto es este: vivir cada día como si Dios fuera tu todo. Vamos a cambiarlo un poco. Vivir cada día sabiendo que Dios es tu todo. Porque en verdad, mi hermano, Dios es tu todo. Nada fuera de Él puede sostenerte y nada fuera de Él puede darte la verdadera plenitud. Levántate, mi hermano, con fe y con confianza, sabiendo que, como Asaf, tú puedes declarar: el acercarme a Dios es el bien, y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar tus obras. Dios, mi hermano, te llama a una vida mucho más profunda y significativa. ¿Tú qué vas a responder a ese llamado? ¿Qué vas a responder a ese llamado? Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Dios, gracias por tu palabra. Te pido que bendigas tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Y así, Dios, como tú cambiaste en Asaf la manera de pensar en ese momento, así como en el Salmo muestra cómo Asaf cambió al momento de que estuvo en tu presencia, así queremos, Dios, que tú transformes nuestros corazones y que podamos centrar nuestra vida solamente en ti. Ayúdanos a poder vivir una vida, Dios, para tu gloria, que lo sintamos en nuestro corazón, pero también que lo vivamos en nuestra mente. Que cada día nos despertemos y nos levantemos con el único objetivo de glorificarte a ti, con el único deseo de que tú seas el centro de nuestra existencia y que las primeras palabras que salgan de nuestra boca, Señor, sea para tu gloria. Las primeras palabras muestren, oh Señor, tu grandeza en nuestra vida. Bendice tu iglesia como tú quieres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.